Muy buenos días nuevamente. ¿Está bien ahí? Muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuevamente, entonces, hoy es el día que hizo el Señor. Eh, nada, vamos por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Hoy estaremos en la tercera parábola de la serie, Lucas 16, del 19 al 31. Si usted no tiene ningún impedimento y está lleno de días, puede ponerse de pie y leer la palabra del Señor conmigo. Lucas 16, del versículo 19 al 31. Leemos la santa palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Como ya había dicho, esta es la tercera parábola de la serie que llevamos. Y bueno, nos encontramos nuevamente con un hombre rico, ¿no? Ya habíamos hablado en la anterior parábola de rico insensato. Y hoy nos encontramos con esta parábola que habla del infierno. Muchas personas hoy en día no quieren hablar de esto y temen mucho realmente hablar del infierno. Algunas personas dicen que esto causa daños psicológicos a los miembros de la congregación. Queridos hermanos, en toda la Biblia, creo yo, no hay una historia tan conmovedora como la que hemos acabado de leer hoy. Es conmovedora y a la vez perturbadora, si usted la lee detenidamente, porque nos habla de la situación de un hombre que de un día a otro su vida le fue arrebatada y luego está en el infierno. Es perturbadora por el hecho de que es el único texto que puedo encontrar en la Escritura, me corrige usted si hay otro, donde vemos a un hombre que ya está en el infierno y aún allí se encuentra hablando. Podemos ver sus emociones, sus pensamientos en ese estado.
pero por el otro lado también es esperanzadora, porque nos deja ver cómo las personas que sufren en este mundo caído realmente tienen un futuro para ser consolados eternamente. Así que esta parábola, como la mayoría de ellas, nos habla de muchos contrastes. Tenemos varios contrastes en esta parábola del día de hoy. El hombre rico que tenemos aquí, que es rico ante una sociedad, que es rico ante las personas que están allí, literalmente es rico. Se puede palpar que es rico, como dice la parábola, realmente no es rico. Es un pobre hombre rico. Y el hombre pobre que vemos aquí, que ante los ojos de una sociedad está arrojado a las puertas de la mansión de este hombre rico, enfermo, lleno de llagas, realmente es un hombre pobre, pero rico. ¿Pueden ver el contraste? El hombre que se dice ser rico en la parábola, que es rico, realmente es pobre. Y el hombre pobre de la parábola realmente es rico. Parece un trabalengua, ¿no? Pero ese es el primer contraste marcado en esta parábola. Nuestra parábola del día de hoy está un poco después de la parábola del mayordomo infiel. Luego que Cristo ha traído esta parábola, Él se ha encontrado con los fariseos, quienes están allí presentes y se están burlando de Él. Se están burlando de Él. Y Lucas nos deja saber lo que había en el pensamiento de ellos. Lógicamente el Señor sabe lo que hay en su pensamiento. Y podemos leer en Lucas 16, 14, dice: y oían también todas estas cosas los fariseos. Y nos deja saber algo importante, que eran ávaros y se burlaban de Él. Entonces Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce lo que hay en vuestros corazones. Así que con esa idea allí tenemos esta otra parábola. Es importante tener esto en mente, porque más adelante usted se va a tener que preguntar: ¿quiénes son el hombre rico de la parábola? ¿A quién representa? ¿O a quiénes representa en la intención de la parábola? Pero como he dicho, en los versículos 19 al 21, que es nuestro primer punto, nos encontramos con el primer contraste de la parábola, ¿verdad? He dividido esta parábola en 3 sencillos puntos: la vida en la tierra y su contraste de estos dos hombres que van del versículo 19 al 21. 2, la muerte que llega a ambos, versículo 22. Y la reacción de estos dos personajes después de la muerte, que va del versículo 23 al 31. Iniciamos entonces en este primer punto, la vida en la tierra de estos dos hombres y sus contrastes. Lo primero que entonces se nos deja saber aquí es que, bueno, sí, hay dos hombres, uno rico, el otro es pobre, pero este hombre rico se viste de púrpura, de lino fino, hace banquetes. Es el tipo de hombre que tiene amigos que le visitan y muestra su mansión y hace banquetes cada día. En la parábola no se dice nada como el siervo, como el rico insensato, que por lo menos tenía una viña y quería engrandecerla, sino que acá se nos dice que es un hombre enteramente rico y que lo que hacía era banquetes cada día y con esplendidez. Así que era un hombre, por decirlo así, ya jubilado en casa, completamente feliz y satisfecho. Podía echar mano de lo que quisiera. En estos banquetes podemos suponer que venían sus grandes amigos y compartían con él y comían. Siempre había algo que compartir. Ahora, quiero decir algo. Y es que es importante reconocer que no hay nada aquí, ni en ninguna otra parte de esta parábola, que condene al hombre rico por ser rico. Pero que tampoco alabe al hombre pobre por ser pobre. Esto es importante en la parábola. No hay ningún problema con esto. Es cierto, de alguna manera,
que las riquezas a este hombre sin duda le causaron un perjuicio. No hay nada de malo en la riqueza, pero de alguna manera estas riquezas le causaron un perjuicio a él. Pues él no podía pensar en otras cosas y no había otra manera para él como vivir, porque estaba siempre pensando en ellas. Vivía para estas y nada más. Su vida era un deleite aquí y ahora. Él era del tipo de persona que decía, tienes que disfrutar de la vida. Hay que disfrutar de la vida. Es difícil, como dice nuestro Señor Jesucristo, que los ricos entren al reino de los cielos. Como dice Cristo en Lucas 18. Es complejo que los ricos verdaderamente entren al reino de los cielos. Pero también, de alguna manera, en contraste a Lázaro, su pobreza de alguna manera lo benefició espiritualmente. Pues, carente de deleites y comodidades terrenales, sin duda, alzaba la mirada al cielo buscando cada día un consuelo divino. Mientras que este hombre rico hace banquetes y con esplendidez y se viste de lino fino, por el otro lado este hombre no tiene nada que aferrarse y levantar sus ojos al cielo para inclinar su esperanza en un Cristo vivo. Pero pese a estas verdades, mis queridos hermanos, todavía es cierto, y quiero hacer énfasis en esto, que nada en la parábola alaba a Lázaro por su pobreza ni condena al rico por sus riquezas. Pero hay una realidad, y así son las cosas. La muerte, mis hermanos, les sorprende a los dos. La muerte llega. Y entonces aquí, Lucas nos va a dejar ver cómo reaccionan estos hombres después de la muerte. Queridos amigos, siempre habrán ricos en esta tierra. Algunos irán al infierno y otros irán al cielo. Siempre habrán pobres. Algunos irán al cielo y otros irán al infierno. Así es la cosa. Pero nosotros hoy debemos concentrarnos simplemente en lo que es la distinción espiritual de la parábola y no solamente en lo terrenal. Porque ese es el énfasis de la parábola. El hombre rico está vestido con estas prendas de púrpura que usaban los reyes. Su ropa interior estaba hecha de ese lino fino egipcio. Día tras día él pasaba su tiempo en banquetes. Su vida era fiestas y nada más. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, el hombre de esta parábola no es conocido por ningún nombre. Solamente se nos hace llamar ¿qué? El hombre rico. Vamos como despegando el avión, ¿no? La parábola solamente dice, había un hombre rico. No le da ningún nombre. Lo que se describe de él es lo que hacía y que lógicamente era un hombre rico. Así que aquí va a ser muy importante. Él no tiene ningún nombre con el cual es descrito. Pero por el otro lado, el pobre de la historia tenía un nombre. Se llamaba Lázaro. Su nombre era Lázaro. Y esto es importante, porque el nombre de este hombre tiene un significado que también traerá importancia a esta parábola. También se nos dice que este hombre rico más adelante tiene varios hermanos, tiene familia. Tenía 5 hermanos que al igual que él mostraban una habitual indiferencia por la palabra revelada de Dios. Cuando nosotros vamos a desarrollar los puntos que siguen adelante, que él muestra esta preocupación por sus hermanos, nos deja ver más de cerca que el hombre de alguna manera ya estando en el infierno pudo tener de tantas peticiones que le hizo a Abraham una petición sincera. Así que Lázaro está allí, arrojado a las puertas de la mansión de este hombre. Es el contraste, ¿verdad?, de este hombre, porque este hombre vivía en lo que nosotros podríamos llamar el extremo de la economía en su vida, el extremo
de su economía, extrema pobreza, no tenía absolutamente nada. Él ni siquiera podía caminar. Algunas personas sugieren que cuando el texto dice que fue echado ahí, era que intencionalmente algunas personas lo arrojaron allí, porque por sí mismo y por su enfermedad no podía llegar a la puerta de la mansión de este hombre rico. Así que Lucas nos dice que era arrojado allí, y que fue arrojado allí a la puerta de la mansión del rico. Pero también este hombre padecía de una enfermedad en la piel y estaba cubierto de llagas. Su cuerpo se había consumido de esta enfermedad. El hambre era su constante compañía y sus ojos estaban enfocados en las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Solo, y el hambre como su fiel compañía, él está allí precisamente deseando las migajas que caen de la mesa de este hombre rico. Migajas que eran destinadas para los perros y los mendigos precisamente de afuera. Este desgraciado ser humano no tenía otra compañía más que los perros que venían y lamían sus llagas, que venían y mostraban su afecto lamiendo sus llagas. Y aunque él pasaba por la vida, según la parábola, como alguien que no era nada ni nadie, solamente un pobre, él tenía un nombre, como dije hace un momento. Y el significado de su nombre, de alguna forma abreviada, era Eleazar, lo cual significa Dios ayuda. Esto es importante en la parábola. Dios ayuda. Ambos hombres eran judíos, pero el rico ignoró los mandamientos de Dios de cuidar de sus patriotas menesterosos, como el rico de la parábola pasada. Se olvidó de ellos. El hombre rico no podía ser totalmente, quiero precisar, ignorante de las escrituras, como hablábamos en estos días en la clase, porque el hombre rico debió ser instruido por los maestros de la ley, que instruían diligentemente al pueblo en los divinos preceptos. Además, el hombre rico había llegado a conocer a Lázaro, incluso lo llama por su nombre. Él le llama por su nombre más adelante en la parábola. Pero Lázaro, por otro lado, nunca se queja, nunca abre su boca. Él no habla. Ni en la propia vida aquí y ahora, ni luego cuando la muerte llega y los arrebata. Él permanece callado. Será Abraham quien responderá por él a las peticiones del hombre rico. Él permanece allí callado, confiado. Él entiende que Dios es su ayuda. Y entonces el versículo 22 nos dice, lea conmigo: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. La muerte vino y puso fin al sufrimiento de Lázaro. Su cuerpo, que ya no era más que piel y huesos, fue removido rápidamente. Como nadie había mostrado simpatía ni cuidado por él, no se muestra en la parábola a alguien interesado en él, solamente que estaba solo. Él fue removido de aquí. Su funeral ni siquiera es mencionado. No se dice que alguien fue a enterrarle. Hay algo que se dice que lo voy a dejar para más adelante. Pero nadie se interesó por su vida. Así que Lázaro murió solo. Murió solo, no tenía ninguna compañía aquí y ahora. Lucas nos deja decir que los ángeles de Dios vinieron a llevarlo al lugar de honor al cielo. Él se sentó al lado de Abraham, donde podía disfrutar ahora de un banquete mesiánico
y de la presencia del Señor eternamente y para siempre. Por otro lado, el hombre rico también murió. Y como tenía una vida lujosa y de comodidad, lujuria y placer, probablemente podemos sugerir sus amigos llegaron, hicieron todo el fúnebre, hicieron todo, decoraron, compraron la mejor caja del momento y estuvieron allí compartiendo de la generosidad de ese hombre rico entre ellos mismos. Sus 5 hermanos estuvieron seguramente con él allí, lloraron allí, le lloraron, ¿verdad? Viendo toda esa vida de lujo que este hombre tenía. Ellos llegaron a compartir en el sepelio de este hombre rico. Las personas que probablemente estarían allí ni siquiera llegaron a pensar en lo que estaba pasando con este hombre después de su muerte. No sabían la guerra invisible a la que se estaba enfrentando. Ellos solamente estaban allí recordándole como el hombre rico que era. Y de esa manera estaban elogiando su fúnebre. Mientras que Lázaro, por el otro lado, era llevado por los ángeles al seno de Abraham, el hombre rico perdió todas sus posesiones terrenales y entró directamente al infierno. Hermanos míos, todo cambió al momento de la muerte. A Lázaro se le dio un lugar muy alto y de mucho honor, cerca del Padre de todos los creyentes. Los ángeles lo habían traído al lado de Abraham y lo habían traído precisamente al lado de este gran hombre que los fariseos siempre decían: mi padre Abraham, nuestro padre Abraham. Lo que Cristo está haciendo en esta parábola es poner en la boca del hombre rico precisamente lo que ellos decían: mi padre Abraham, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Esto va tomando un enfoque por qué Cristo está trayendo esta parábola. Despojado de toda su riqueza, se encontraba ahora solo en el infierno. Su nombre de rico solamente había quedado en el oído de las personas que le conocían, porque ahora era un pobre miserable en la condenación. Pero ya murieron los dos. Murió el hombre rico y murió Lázaro. La vida terrenal terminó. El sufrimiento terminó. Y lo que vemos ahora en este otro contraste que tenemos es la realidad de estos dos hombres después de la muerte. ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan ellos? Versículo 23. Acompáñenme allí. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que vemos ahora en este contraste es que este hombre que nunca había orado, ahora estaba orando. Pero ya era demasiado tarde. Y él comienza a traer una serie de peticiones. Y como todo hombre que nosotros podemos conocer, que nunca ha tenido una relación personal con Dios, ni ha caminado con Dios, no sabe cómo orar. Y su primer error es que él no ora a Dios, que es el que escucha a sus hijos. ¿A quién ora él? Al Padre Abraham. Hay intención allí precisamente, porque esto es lo que pasaba también con los fariseos. Él ora al Padre Abraham. Padre Abraham. Lo está viendo directamente, pero ora a él. No ora a Dios. Alguien ha dicho, mis queridos hermanos, que la muerte es el gran igualador. Que la muerte es el gran igualador. Y quiero aclarar, solo en el sentido de que todos, grandes, jóvenes,
adultos, todos mueren. La muerte es el gran igualador. Pero no necesariamente igual a las bendiciones y las angustias de este mundo. Al contrario, a veces las acentúa. Esto nos lleva a este tercer contraste que tenemos en esta parábola. Pues según la historia, la verdadera riqueza de Lázaro fueron en aumento después de la vida por venir. Mientras que la verdadera pobreza de este hombre rico se va haciendo intensificada cada vez más. Y cada vez más se muestra que su poder ha sido consumido. Porque aún en sus propias peticiones lo que él está pidiendo es que Abraham le obedezca y mande a Lázaro en un viaje misionero a su casa. Manda, por favor, a Lázaro a mi casa para que no vengan aquí. Él no ha entendido que su tiempo acabó. Él no ha entendido que esa petición está equivocada. Puede ser una oración sincera. Es la preocupación de todo creyente cuando viene a la fe. Decir, deseo que mis familiares conozcan a Cristo. Pero una vez que la vida se ha acabado, mi querido hermano, no hay petición que pueda ser respondida. Una vez que la muerte llega, se acabó. Todo se acaba. Así que él trae estas peticiones y de alguna manera hay una petición muy genuina en la que él hace aquí. Y es que él manifiesta una preocupación genuina para que sus familiares no lleguen al infierno. Pero ya es demasiado tarde. El tiempo se ha acabado. Él había vivido sin Dios en este mundo y así murió sin Dios. Él no tenía nada de Dios, él no tenía nada de él en la vida del más allá. No había hecho tesoros para los reinos de los cielos. No había atesorado nada para esta vida del más allá o del futuro en la eternidad. Él solamente era un hombre rico, pero pobremente miserable. Su confianza estaba en las cosas que se desvanecen. Todo lo contrario, también vemos en la parábola que ahora él es el que hace el papel de mendigo. ¿Recuerdan que era Lázaro quien deseaba las migajas que caían de la mesa? Pero ahora es él quien desea que sea Lázaro quien moje la punta de su dedo y refresque sus labios. Ahora el que es rico pasa a ser un miserable y pasa a tener peticiones las cuales nunca Lázaro hizo en la parábola. Este hombre rico realmente está en el infierno y se está mostrando sus pensamientos, sus deseos, sus emociones. Podemos ver desde allí, desde esta parábola, cómo este hombre no está para nada contento. Por otro lado, Lázaro no solamente tenía a Dios para siempre, él también encontró otras bendiciones que serían eternas. ¿Sabe, mi querido hermano? Esto es lo que hace que el infierno sea un infierno. El rico, como ya he dicho, que no tenía ninguna parte con Dios, lo perdió completamente todo. Perdió todo. Perdió también todas sus comodidades de esta tierra, las cosas por las cuales él se había deleitado y amaba seguramente. Ropa, casa, comida, todo bien. Y una vez que ha muerto, no puede llevar nada de eso al infierno. Y eso es lo que hace que el infierno sea tan terrible y que por otro lado el cielo sea una gran bendición. No es simplemente que el infierno sea un lugar de sufrimiento, aunque lo es. Es que la pérdida de lo que está en el infierno se vuelve cada vez más aguda. Y la desesperación de los que están perdidos cada vez es intensificada y es cada vez más desesperante, como vemos en la parábola. Cada petición que él va siendo más intensificada. Abraham responde, no, esto es inútil, no puedo mandarlo. Hay un gran abismo entre nosotros, no puede llegar y mojar su dedo y refrescarte. La segunda petición que vemos entonces en el versículo 27, él le dice,
Entonces dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Una petición genuina, ¿verdad? Pero sabes, algunas personas en nuestros días creen en esta idea de que las personas pueden morir e ir al infierno, y entonces han creado toda una teología de esto, de que fulanito de tal murió y fue al infierno y vio a Michael Jackson, vio a no sé quién, vio al Papa no sé quién. Entonces fue en viaje misionero al infierno y regresó, y entonces ahora con esas buenas nuevas, de alguna manera la autoridad de las Escrituras es quitada, y entonces los hombres tienen que confiar en el testimonio de esta persona que fue al infierno para decir que es real y que hay personas que están condenadas allí. Y gracias a Dios por la sola Escritura y por la autoridad de las Escrituras, porque Abraham le responde: no, querido mío, esto no funciona de esta manera. ¿Qué estás pidiendo tú? A Moisés y a los profetas tienen. Pero como estos hombres o estos hermanos pudimos intuir, vivían de la misma manera que este hombre rico, no tenían ninguna relación y ninguna reverencia por la santa palabra de Dios. Y Abraham le dice: no, a Moisés y a los profetas tienen, que lo oigan a ellos, óiganlos. Así, la petición de este hombre, nuevamente, su segunda petición, queda inútil nuevamente. Se ve desprovisto de todo bien. El infierno no es un lugar donde Dios no está. Quiero traer esto a la mente. Es todo lo contrario, mi hermano. Es que todo lo que tú ves ahora con vida, favor, gracia, misericordia, bondad, todos esos atributos de Dios no se encuentran allí. Solamente está ese atributo de Dios que es conocido como su ira. La ira de Dios. Y este hombre está siendo expuesto precisamente. Cuando Abraham le respondió que lo que él había pedido era imposible, y trae nuevamente esta otra petición, y Abraham le dice: no se puede, hay que oír a Moisés y a los profetas. Cuando Abraham está diciendo a Moisés y a los profetas tienen, está hablando de las Escrituras mismas, el Antiguo Testamento, ¿no? Y de aquí es que Cristo va a ser levantado en la parábola. Porque usted puede decir: bueno, ¿dónde está la cristología del pasaje? No la veo. El punto es que los fariseos, como cerraban sus oídos a Cristo, y todo era nuestro padre Abraham, Cristo en la parábola está diciendo: a Moisés y a los profetas tienen, ¿cierto? Pero más adelante Lucas va a decir, y va a dejar redactado, que todas las Escrituras de Moisés, los profetas y los salmos testifican de Cristo. De alguna manera lo que está pasando aquí en la parábola es que las Escrituras hablan de mí. Óiganme a mí. Óiganme a mí. Pero no, los fariseos se burlaban. Y eso es lo que pasa para ti hoy, mi querido hermano. No necesitas nuevas experiencias. Si me visitas hoy aquí, yo sé que ya ustedes pues son reformados y entienden de que no necesitamos más experiencia, solo Escritura, ok. Pero puede ser que estemos obviando la Escritura para nuestras condiciones en esta vida hoy. Puede ser que no estemos creyendo a que Dios ha prometido que Él es nuestro fiel proveedor, nuestro fiel Padre, que Él nos cuida. Y de alguna manera, implícitamente, estamos quitando la autoridad de las Escrituras y nos estamos colocando nosotros como las víctimas que a veces nos queremos presentar. Y ponemos no el lente en lo que Dios ha dicho en su palabra, sino en lo que nosotros somos y en nuestras circunstancias. A Moisés y a los profetas, si no los oyen a ellos, no se van a persuadir, dice. No van a creer tampoco. No van a creer. A pesar de todos estos errores, hermanos míos, a pesar de todos estos errores, en la petición de este hombre rico, yo puedo pensar verdaderamente
hubo una preocupación genuina por su familia, pero ya era demasiado tarde. Se acabó. El verdadero sentido de la oración, la verdadera naturaleza de la oración estaba reflejada en esa petición, donde ya te encuentras que no puedes hacer nada. Aquí la muerte ha llegado y él no puede hacer absolutamente nada, está inhábil. Y nosotros aprendemos de esto, de que aunque tengamos vidas y que nosotros creamos que podamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría, el Señor en la misma parábola nos está diciendo, no es así tampoco. No es así. Amados hermanos, después de la muerte no hay ninguna posibilidad de cambio. ¿Lo sabías? Pero en esta vida lo hay. Por lo tanto, podemos decir acertadamente, donde hay vida, hay esperanza. Hablando en términos espirituales, a eso me refiero. Donde hay vida, hay esperanza. Pero una vez que la muerte ha llegado, se acabó todo. No podemos posponer nuestro arrepentimiento. No puede decir mañana seré el cristiano que Dios desea que sea. Es hoy. Es hoy. Es obedeciendo a Moisés y a los profetas. Es creyendo a lo que Cristo ya ha hecho. Es hoy, no mañana. El mañana para ti es irreal, no existe. De hecho, ¿sabías que el futuro mismo para nosotros es irreal, no existe? Estamos aquí ahora, no sabemos qué pueda pasar en una hora. No lo sabemos. Cuando sucedió el caso de nuestra querida hermana que amamos tanto, eso me golpeó todo una semana y todavía me golpea. Saber que en un momento conversamos y que en el otro momento ya no estaba. Ahora ella está en el seno de su padre, ¿verdad? Lo creemos, ella está con su rey. Pero para nosotros es difícil. El hecho de que en un momento u otro ya no estás. La vida es como la neblina. Se acabó. Así que si tienes la oportunidad de venir a Cristo hoy, ven hoy. Es hoy. No después que sea demasiado tarde como el hombre rico en el infierno, porque ya no podrás. Si nunca has sido un verdadero creyente y has estado luchando todo este tiempo con la idea de que no soy un verdadero creyente, creo que estoy siendo demasiado hipócrita, quiero decirte que de alguna manera todos nos sentimos así, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Spurgeon dijo que si una persona puede entender que es un gran pecador, pero que tiene un gran Salvador, con esa licencia puedes ir al cielo tranquilamente. El problema aquí es el hombre no arrepentido, que se deleita en su maldad, que se deleita en su pecado, que persevera en él, que pospone el arrepentimiento de su propia maldad. A ti te llamo hoy, querido amigo, no hay un mañana para ti. Es hoy. Porque cuando la muerte llega no hay posibilidad de cambio. No hay posibilidad de cambio. Con esta nota concluyo. La oportunidad de vida que tienen todos los que oyen estas parábolas aquí y en cualquier otra parte es el contraste entre la oportunidad que tenemos de vida en este momento para aceptar y creer, ¿verdad? O arrepentirnos después cuando que ya sea demasiado tarde. Cuando la muerte llegue, se acabó. Querido, no importa quién es usted o qué haya hecho o haya dejado de hacer. Todavía, ahora, no está en la posición del hombre rico que oró, pero que oró cuando ya era demasiado tarde. Para usted, no es demasiado tarde ahora. Puedes orar y tu oración, puedes tener por seguro, será escuchada. Puedes orar para que Dios obre ahora.
Puedes orar para que te vuelvas del pecado y creer en Cristo Jesús como tu suficiente y único Salvador. Puedes orar ahora, no mañana. ¿Sabes cuántas personas viven engañadas creyendo que son cristianos y no lo son? No es un juego, es una realidad. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Aquel día nos habla también del futuro. Señor, Señor. Señor, Señor. Apartado de mí, yo nunca los conocí. Pero para usted, alguien ha dado su propia vida y ha vencido la muerte para asegurarte una eternidad por siempre a través de su obra. Por siempre. Esto quita cualquier ansiedad al futuro. Esto te permite vivir el día a día como el último día. Te permite vivir un día a la vez confiado en que tienes un rey que te ha asegurado días. Mientras caminamos en esta vida, come, como dice el libro de Eclesiastés, bebe tu vino, disfruta tu mujer, vive, confiando en que tienes una eternidad asegurada. Pero puede ser que tú te estés engañando, que tienes una eternidad asegurada y realmente estás confiando en ti y no en Cristo. Solo por medio de Cristo, mis queridos hermanos, podemos llegar al cielo. Quiero leer una nota interesante. Uno de los grandes escritores de la era isabelina en Inglaterra fue Christopher Marlowe, quien escribió lo que probablemente sea el clásico de clásicos en las leyendas ingleses, la leyenda de Fausto. No sé si la han leído. Fausto era un personaje que, según el relato, vendió su alma al diablo a cambio de conocimientos secretos, de placeres y de mucha fortuna en esta tierra. El diablo le dio todas las cosas que había pedido. Pero la historia nos cuenta que llegó el momento en el que el tiempo de Fausto se estaba acabando. Y el diablo venía a llevarlo a condenación. Y entonces Fausto, desesperado, suplica que el tiempo se detenga. Y esto es lo que dice: corran lentamente, lentamente, caballos de la noche. Todavía se mueven las estrellas y el tiempo. El reloj dejará la hora y llegará. Y el diablo vendrá y Fausto ha de ser condenado. Esto es una escritura que las personas leen y de algunas personas la toman para sí, dicen, ¿ves? Pero aquí hay muchas mentiras. Primero, cuando alguien lee algo como esto, estas palabras hielan el corazón, paralizan la voluntad. Pero quiero decirte que estas cosas que acabo de leer ahora son irreales. Porque nadie puede vender su alma al diablo. El diablo no es dueño de nada ni nadie mientras el Señor viva. Y Dios es eterno. El diablo es un servidor de Él. Así que esto no es real. Yo leía esto y decía, ¿cuánto temor puede tener una persona al leer esto? Pero si las personas entendieran que el diablo no le pertenece nada, no es dueño de nada. Cristo es. Dios es el dueño. Él es el gran legislador de la vida y la muerte. Él es el gran rey. En la parábola usted no ve ninguna figura de Satanás. Es Dios en su máxima ira y expresión, donde el hombre está siendo atormentado. Recomendación final. Querido amigo, la puerta está abierta y Jesús mismo te dice, ven a mí. No esperes señales. No esperes señales, no esperes milagros. Abraham dijo que los hermanos de este hombre rico no creerían aunque alguno se levantara de entre de los muertos. Usted tiene la sola escritura, mi querido hermano. Usted tiene la palabra de Dios, la Biblia.
Y Cristo nos dice que ellas hablan de Él. Ámala, escúchala, léela, atesórala, medítala, vívela. Hazla tuya siempre. Si usted todavía no es creyente, yo le recomiendo que medite y eche mano de Moisés y los profetas que nos han dicho que el Hijo del Rey se ha entregado por nuestros pecados. Amén. La parábola no tiene una conclusión, solo es dejada allí. Que el Señor nos ayude a ser humildes con su palabra. Señor Dios de toda gracia, gracias porque tú te has dado, Señor, por nosotros. Y esta parábola nos da, Señor, la clase de confianza de que tu palabra no se equivoca y que todo lo que tú has prometido se cumple, Señor. Moisés y los profetas anunciaron al Cristo vivo que ha dado su vida por nosotros. Y Cristo nos ha dicho que ha ido a hacer morada para nosotros, Señor, eternas. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro gran Rey y sumo sacerdote. Amén.